Amén. La palabra se lee en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Entre los fariseos había un hombre que entre los judíos era muy importante. Se llamaba Nicodemo. ¿Se llamaba cómo? Nicodemo. Es muy importante que usted sepa qué significa Nicodemo, pero siga. Ah, ok. Este vino de noche a ver a Jesús y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie podría hacer estas señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Quiere decir que ellos sabían claramente que Jesús en realidad venía de Dios, ¿verdad? Y las señales que él hacía. Eso estaba claro para ellos. Ahora, siga. Jesús le respondió: de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿El que no qué? Nace de nuevo, En no otra puede palabra, ver el reino de Dios. Para tú acceder a los códigos o información del reino, tú tienes que nacer de nuevo. Y cuando tú naces de nuevo es cuando tú recibes a Jesús como Señor y Salvador de tu vida. Entonces el Espíritu Santo viene a ser morada en tu ser. Y entonces tú te conviertes en templo del Espíritu Santo y eres sellado. Entonces desde allí comienza una relación con Dios. Y entonces esto te ayuda a través del Espíritu a tener acceso a la información del reino. Para ver, siga leyendo. Nicodemo le dijo: ¿y cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar en el vientre de su madre y volver a nacer? ¿Qué está dando a entender Nicodemo aquí? Como que, que no sabe nada. No sabe nada. ¿Qué está dando a entender Nicodemo, Charle? Vamos a ver. Está pensando terrenalmente. Él no entiende las cosas espirituales. Lo que Y dice. usted ve que, ¿quién era Nicodemo? Un maestro de dónde. De la ley. De la ley. Principado de la ley. Y no entendía los códigos del reino. Y era un hombre de la ley, parte del pueblo escogido de Israel. Pero no tenía la luz del Espíritu Santo. ¿Usted está entendiendo lo que hay? Se necesita nacer de la palabra y el Espíritu y recibir a Cristo como Señor y Salvador para poder acceder a los códigos o a la información o al reino de Dios. Amén. Amén. Siga leyendo. Jesús le respondió: de cierto te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Cierren la puerta, por favor. Ya no se mueve, ya no parece. El que no, ¿qué? Dígalo. El que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Qué significa nacer de agua y del Espíritu? Porque muchos dicen, piensan otras cosas. Nacer de nuevo. ¿Qué es nacer del agua y del Espíritu? ¿Qué significa eso? Nacer de nuevo. Sí, pero ¿qué es? Bautismo. Nacer de Dios. ¿Cuál es el proceso entonces? Un cambio. Porque mira, observa esto. ¿Qué simboliza el agua aquí? El espíritu. La La palabra. palabra. Y el Espíritu. Entonces nacemos por Por el agua. la palabra y el Espíritu. ¿Por qué? Porque cuando escuchamos el Evangelio, la fe viene por el oído y ¿qué? La La palabra. palabra de Dios. Entonces, cuando escuchamos el Evangelio, cuando nosotros escuchamos el Evangelio, entonces el Espíritu Santo produce ¿qué? Fe en nosotros. Recibimos por medio de esa fe, recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador. Entonces el Espíritu Santo viene a ser morada en nosotros. Amén. Ahora, tenemos que entender algo, que si el Espíritu Santo no está en nosotros, no podemos acceder al conocimiento de las leyes, de las normas y del plan del reino de Dios. Porque el que nos revela o nos ilumina acerca de Cristo, ¿quién es? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es que no, por eso dice, y Él os guiará a toda ¿qué? A toda la verdad. ¿Se recuerdan? En San Juan 16, 13, San Juan 16, 13, ¿verdad? No, vamos allá, padre. Vamos allá. San Juan 16. Sí. Sí. Ya. Sí. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. ¿A toda qué? La verdad. verdad. ¿A toda verdad de quién? De Cristo. De Cristo, acerca del plan. Porque, en otras palabras, acerca del plan de Dios, acerca de su reino y cómo funciona. Amén. Las normas, las reglas, las leyes, cómo funciona y están escritas aquí en la palabra de Dios. Entonces, no, perdón, la persona no puede aplicar
la palabra de Dios si no tiene el Espíritu, si no ha nacido de nuevo. La persona no puede entender la palabra de Dios si no tiene el Espíritu, si no ha nacido de nuevo. La persona no puede visualizar el plan de Dios y las normas y las normas del reino si no ha nacido de nuevo y tiene el Espíritu, porque el Espíritu es que te va a guiar toda la verdad. No puede acceder a estos códigos de información del reino a menos que no tenga el Espíritu Santo. No puede acceder a eso, ¿me entiendes? Porque dice no puede entrar ni ver, ¿me entiendes? No puede entrar ni ver. Y no está hablando simplemente en entrar en el reino directamente. Está hablando también de vivir en las normas y en las leyes de Él. Y entender el plan. Porque cuando usted recibe a Cristo, ya usted está dentro. Ahora, por eso es muy importante que entendamos cómo es el plan, cómo funciona, cuáles son las leyes, cuáles son las reglas. Y están aquí. Y Él os guiará a toda la verdad. Por eso Jesús dijo, tomará de lo mío y os harás ¿qué? Saber. Entonces, pastor, un verdadero cristiano tiene un privilegio tan grande comparado con un hombre aquí que tiene toda la inteligencia y toda la riqueza del mundo. Qué tristeza que pocos cristianos saben esto. Wow, eso es algo nosotros... Un privilegio. Por eso yo le digo a ustedes, hermano, mire, usted no está, mire, ustedes no están aquí por casualidad. Amén. Como yo vine hablando con Lorena, le dije, mira Lorena, el diablo ha engañado a esta gente con dinero y la vida es tan corta. Y lo más triste es tú venir a este mundo y no saber por qué tú viniste. ¿Me entiendes? Pero cuando tú sabes a qué tú viniste, cuando tú sabes de a dónde tú vienes, cuando tú sabes quién tú eres, cuando tú sabes el propósito de tu existencia, cuando tú sabes hacia dónde tú te diriges, en ese propósito, entonces eso tiene sentido. Te da seguridad. Por ejemplo, hay creyentes, muchas iglesias están corriendo detrás de la añadidura. Como yo estaba hablando hoy a nuestra hermana Lorena, le dije, mira, tú tienes la fuente. Yo le llamo fuente a Dios. Dios es la fuente. Tú tienes la bendición. Hay creyentes que están en la fuente. Que saben cuál es el plan de la fuente. Que saben qué es lo que quiere la fuente. Y que saben cómo tener una relación profunda con la fuente y llevar a cabo lo que la fuente quiere. Automáticamente cuando tú sabes eso, ya tú caes en el plano de ser bendecido. Porque hemos sido bendecidos en Cristo Jesús, por nuestro Padre, en Cristo Jesús, con toda bendición espiritual en lugares celestiales. Ahora, cuando tú entiendes esa bendición, que muchos no la entienden, que piensan que es lo material, cuando tú tienes esa bendición y la gracia de Dios está sobre ti, entonces esa gracia y esa capacidad, porque tú sabes cómo funciona el plan, cómo funciona la regla del reino, la ley del reino, y tú la estás llevando aquí a cabo, aquí en la tierra, entonces, ¿qué pasa? Automáticamente viene la añadidura. Bendición no es tener un carro. Bendición no es tener una buena casa. Bendición no es tener una buena familia. Eso no es bendición, eso es añadidura. Las cosas materiales. Porque fíjate que la Biblia le llama bendición, a toda bendición dice espirituales. Y cuando tú lees en Mateo, que dice, Mateo 6:33 dice, busca primeramente el reino de Dios, su justicia, y las demás cosas te serán añadidas. Cuando tú estás conectado con la fuente, que anda conforme al plan de la fuente, en este caso Dios, que es la fuente de todo, Dios, tú estás en la bendición, y como tú estás buscando el reino de su justicia, ¿qué pasa entonces aquí en la tierra? La añadidura viene. Pero tú vas a entender que esa añadidura no es lo primordial, eso es secundario. No sé si me estoy dando a entender. Amén. Va más lejos que aún uno, que aún la familia, uno va a experimentar como es secundario. Mira, el problema es, ¿sabes cuál es el problema? Hay cristianos que conocen el alfa solamente del sistema. Hay otros que conocen simplemente la beta del sistema, la B. Hay otros que conocen la gamma del sistema.
Pero hay algunos que están avanzados, que dicen, yo sé cómo esto funciona. Y como Dios es el alfa y la omega, Él es el que les enseña el plan. Y como están bajo la dirección del Espíritu, porque han nacido de nuevo, entonces pueden ver y están adentro de las leyes y de las normas de Dios. Entonces ellos llevan a cabo que el plan que Dios quiere y el propósito, y saben cómo usarlo. Entonces viene la bendición, porque ellos conocen. Hay cristianos que conocen una parte, pero no conocen más. Por eso hay que crecer. Pero son pocos los que quieren crecer. Ese es el problema. Entonces muchos, ¿qué va? Ahora viene el engaño. En su misericordia le enseña que tú puedes ser bendecido, pero caen en la añadidura y confunden la añadidura con bendición. bendición. Porque no entienden cómo funciona el plan. Porque hay una desconexión de la fuente. ¿Me entiendes? Entonces ahí se aprovecha también el enemigo, porque el enemigo anda buscando cualquier hueco que tú dejes para entrar. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué pasa aquí? Que cuando tú naces de nuevo, no es simplemente ser sellado, tener el Espíritu. Es entrar, ya tú estás dentro. Tú estás dentro. Ahora, cuando tú estás dentro, tú tienes que ahora que entender cómo funciona el plan. ¿Cuáles son las leyes? Están aquí. Y esto yo lo he enseñado, no sé si ustedes se recuerdan. Esto yo lo he enseñado. Lo que pasa es que usted no practica, hermano. Ayúdese usted mismo. ¿Me entienden? Entonces, ¿qué dice Nicodemo? Sigamos. Lo que nace de la carne, carne es. Y lo que nace del espíritu, espíritu es. Ahora, una cosa, ¿qué es lo que está dando Jesús aquí a entender? Nacer de la carne, biológico, nacer, venir al mundo. ¿Solamente eso Jesús está dando a entender? Nacer de la carne. O sea, desconectado con Dios. Aquí Jesús está dando a entender dos dimensiones. Una terrenal y una espiritual. Una temporal y una eterna. Y que hay dos leyes. Y que una está por encima de otra. Pero también hay un personaje en esas dos leyes que una de esas dos leyes te gobiernan. ¿Está entendiendo lo que estoy hablando? No sé si me doy a entender. ¿Ustedes están entendiendo lo que yo estoy hablando aquí? Charlie, Amén. seguro no, porque yo quiero saber si ustedes me entienden, hermano. Sí, la carne o el espíritu, del espíritu, ¿no? ¿Me entiende? Porque a mí me interesa que usted entienda esto. Entonces, Jesús está dando a entender claramente aquí dos dimensiones. No simplemente el estado terrenal. Eso es parte de eso. Porque fíjate que habla del reino de Dios. Y fíjate que habla de algo terrenal. Fíjate que habla de la carne y lo espiritual. Entonces, aquí está hablando de dos dimensiones. Una del tiempo y una de la eternidad. Y me atrevo a decir de dos reinos. Entonces sigamos. No te maravilles de que te dije que es necesario que ustedes nazcan de nuevo. El viento sopla de donde quiere y lo puedes oír, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que nace del Espíritu. Nicodemo le preguntó, ¿y cómo es posible que esto suceda? Jesús le respondió, ¿y tú eres maestro de Israel y no lo sabes? De cierto te digo que hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si les he hablado de cosas terrenales y no creen, ¿cómo creerán si les hablo de las cosas celestiales? Es hasta el 12, ¿no? Sí. Entonces aquí vemos que Nicodemos, ¿cuál era la posición de Nicodemos? Que era un Maestro de la ley. principal de los judíos. En cuanto a esta revelación, porque el Nuevo Testamento no había sido de Cristo todavía. Nicodemo, su estado era carnal. Era, como usted natural. dice aquí, natural. Era un natural. Porque cuando el Señor dice lo que es nacido de la carne, carne es
habla del natural, pero también habla del estado de muerte que uno está sin el Espíritu Santo, También. sin entrar. Entonces aquí viene el punto de que vemos a Nicodemos atado de pie y mano concerniente a esta iluminación acerca del reino de Dios. Nicodemo es precisamente como muchos judíos hoy en día, que sigue todavía la ley y esperando todavía el Mesías. Lo mismo. Lo mismo. Entonces, cuando Nicodemo visitó a Jesús de noche, le dijo que necesitaba nacer de nuevo. San Juan 3, 1 al 12, lo leímos, ¿verdad? De inmediato Nicodemo pensó en el nacimiento natural y preguntó, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Versículo 4. Entonces Jesús le explicó que hablaba más bien el del nacimiento espiritual. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Versículo 6. Es decir, para entrar en el reino de los cielos es necesario experimentar el nuevo nacimiento. El primer requisito para entrar en el reino de Dios es nacer de nuevo. Ahora, ¿cuál es la marca visible de un nacido de nuevo? El arrepentimiento. ¿Cuál es la marca? Marca, que uno tiene el Espíritu Santo y da Está fruto. sellado. ¿Cómo con el fue? Espíritu Santo. Diga. Uno Da tiene el fruto. Espíritu Santo y da fruto. ¿Da qué? Los frutos. ¿Da qué? Fruto. Y Jesús dijo ¿qué? Por su Todos fruto conoceréis. lo vas a conocer. A mí no me venga hablando y que no, que yo soy cristiano, que yo amo a Dios, que si yo soy un diabólico. Que yo tengo tantos años en el evangelio, tengo 40 años ministrando, dicen algunos, y gran cosa, y sigue siendo un carnal. Dígame. Jesús dijo, por su fruto lo vas a conocer. Entonces quiere decir que la marca o la evidencia de un nacido de nuevo es el fruto del Espíritu. Porque ¿de qué habla el fruto? Habla de una relación. Habla de crecimiento. Habla de madurez. Habla de una persona experimentada. Habla de una persona que conoce los códigos y tiene acceso a los códigos y que ha caminado conforme a los códigos del reino. ¿Están entendiendo esto? Entonces el primer requisito es, Nacer de nuevo. por eso se le llama el espíritu de qué? De verdad. De vida. De verdad, también de verdad. Pero estamos aquí en el espíritu de vida. ¿Usted le puede seguir leyendo, por favor? Bien. Adán era. Adán, el primer hombre, había recibido vida espiritual al principio. ¿Cómo qué clase de vida? Espiritual. Sí, pero explique. Pues él vivía, tenía una conexión directamente con el Padre. Vivía del Espíritu. Sí, ¿qué más? Entonces, al venir a cometer el pecado, él tuvo la muerte espiritual y ya no vivía en el Espíritu, sino que empezó a vivir en la carne. Que el día que de él comiere ciertamente morirá. Muerto. El día que él comiere murió Adán. El mismo día. Pues no murió el mismo día, No pero igual. físicamente, no Ah, murió ¿usted está físicamente, entendiendo? pero murió espiritualmente. La Exactamente. conexión fue. Se desconectó. Ya. La fuente. Ahora, cuando Adán fue creado, que Dios sopló, dice que el hombre vino a ser un alma viviente. Cuando Dios insufló vida, aliento de vida. ¿Qué pasó? El hombre vino a ser un ser viviente. Ahora, fíjense que Dios, ¿dónde lo pone? ¿Dónde coloca Dios al hombre? En el huerto, en el paraíso. ¿Qué significa esto? Pues en la misma parte donde En la estaba Dios. presencia en la misma presencia de Adán estaba en el reino de Dios, hermano. Por eso lo sacó. Adán estaba en el reino de Dios. por eso el diablo lo sacó de allí. ¿O no? Lo sacó Dios. Lo Porque echó. el enemigo fue Lo engañó, el enemigo lo engañó aquí, por favor. Por favor, el diablo lo engañó y Dios lo Dios echó lo también. sacó. Dios fue- Ahora, Adán estaba en el reino de Dios. Yo digo y mantengo esa posición de que el Edén era una parte del cielo en la tierra.
Era donde Dios y el hombre se encontraban. Entonces, cuando Adán había sido creado, que Dios le dio vida, que estaba en conexión con Dios, estaba en el área de Dios. En el reino de Dios, con las leyes de Dios, con las normas de Dios. Y cuando la quebrantó, ¿qué pasó? Lo sacó. Para afuera. Sigamos. Entonces Adán, el primer hombre, había recibido vida espiritual al principio, pero pecó y la perdió. Por el pecado de Adán vino la muerte a todos los seres humanos. No solo por el pecado de Adán, sino porque todos son culpables de pecado. Romanos 5:12. En la carta de Pablo a los Efesios. Pero lean Romanos 5:12, hermano, porque es la Biblia que hay que leer. Romanos 5:12. Dice así, aleluya. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Por qué yo soy pecador? Por la herencia. Por lo que heredamos de Adán, la muerte. Pero ¿qué es lo que hace que yo sea heredero del pecado de Adán? ¿Qué es lo que hace que yo sea? Porque yo vengo de Adán. Sí, entonces... Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces yo le digo a Dios, fue Adán que pecó, no fui yo. No, ¿Qué pasó? Explícame. no, somos todos. Explícame eso. Somos culpables. Sí, pero Somos ¿qué es herederos. lo usted está entendiendo? Por eso es que yo quiero que usted salga de aquí entendiendo qué es lo que hace que yo sea también heredero del pecado de Adán. Cuando Adán pecó. Chalén. No, lo que pasa es que el ser humano ha fallado el blanco, ¿no? Ha transgredido Sí. la ley de Dios. Dice la palabra en Romanos 6:23, No, porque estamos todos destituidos. fallaron. Déjame ver, déjame leerlo. Eso porque yo lo sé, Chalén, Ok. pero óyeme, oiga lo que yo estoy diciendo. Póngale atención a la pregunta. ¿Por qué causa yo soy heredero del pecado de Adán? Porque como entró por un hombre, Y Adán era representante del ser humano. Una de ellas, ok, está bien, estoy de acuerdo. Entonces, ya como él pecó, entonces ya el ser humano también, Adán y Eva, estoy hablando. Adán y Eva, Ok. sí. Ese pecado sigue a la generación que viene después de él. Recordemos que Dios creó a un ser con su imagen y semejanza. Amén. Amén. Y entendemos que Dios le dio todo a Adán Yeah. con la condición de obediencia. Entonces estamos hablando de un pacto. Todo es tuyo mientras tú me obedezcas. Hay un pacto allí. Y como Adán representa a la humanidad, todos estaban aliados a ese pacto de obediencia. ¿Me dio a entender? Entonces, cuando Adán se desprende del pacto, entonces viene lo que se acordó. Tú vas a morir ahí mismo. Pero como tú mueres, también tu descendiente, porque ellos también estaban incluidos. Y como tú los representas a ellos también van a morir. ¿Están entendiendo lo que yo estoy hablando aquí? Es lo mismo que decimos. No, no es lo Pero mismo. usted lo usa palabra más elevada. No es lo mismo, Charlene, lo siento. Si no, yo te lo firmaría. Bueno, Así mismo, bueno. Porque si tú tienes la razón, yo te la doy inmediatamente. yo dije que él representa la humanidad. ¿Y que yo dije? Sí. y que Usted nosotros dice sí. somos herederos. Pero usted, de la es lo mismo, culpabilidad. pero usted habló en forma de un pacto, ¿entiende? Nosotros decimos, simple plot, que ellos pecaron. Y ese pecado pasó al ser humano. Sí, pero yo al le ser dije que sí, le di la razón en Pero esa área. eso es lo mismo. En esa área sí, pero faltó una parte. Usted lo explicó, pero en forma del pacto. Sí, pero porque mismo. ¿dónde es que se centra la situación? ¿Quieres lugar? No, ¿dónde se centra el problema de Adán? La desobediencia. Entonces, ¿dónde es que está centrado el pacto entonces?
en el que él falló en la obediencia, ¿o no? obediencia. Entonces, ¿qué pasa? Adán representa a la humanidad y cuando él quebranta, Todos vamos por Todos el mismo. vamos entonces por el no es lo mismo. Una parte sí, pero no es lo mismo. Vengamos a conciencia. Por eso que dice de Por eso es que yo quiero que una cosa es, a mí no me dé media información, a mí deme toda la información. A mí me da todas las cosas o no me da nada. Usted lo quiere como usted lo quiere. No, como, como a lo mejor lo explicamos. Es lo Usted explique mismo. lo que es el profesor. No, pero lo acabo de explicar, entonces Ahora, lo acabo de ahora explicar. sí ya no vuelve a preguntar, ya salimos con todo ese chorrero. No, pero no, hermana, aquí. Pero yo entendí Aquí. con lo que yo sé, lo que yo le estaba explicando. No, pero aquí Porque no- si él pecó, pecamos todos, Sí. y eso lo heredamos. Eso lo sé, lo sabemos, Pero de hermana. la herencia eso, del pacto no pues sí. Entonces, aquí viene el punto. Y esto, Que ahora y- ya y- me lo voy a allá. aprender de memoria. Y esto yo lo he enseñado aquí. Sí, lo he hablado. Y Porque esto lo he enseñado aquí acerca del pacto adámico. Por eso le hago la pregunta, ¿qué es lo que me hace? Porque Herhalin, repitiendo, le ayuda a entender. Y eso es lo mejor. Entonces, dice, todos pecamos. Hubo una violación del mandamiento de Dios. Y como Adán representaba a la humanidad, todos caímos también debajo. Entonces, ¿qué sigue diciendo? Déjame ver. En la carta de Pablo a los Efesios dice, y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Efesios 2:1. Y agrega, porque por gracia sois salvo por medio de la fe. Versículo 8. Entonces, la razón de por qué todos deben nacer otra vez para entrar en el reino de Dios radica en que todos los pecadores están muertos espiritualmente. Explique eso, muertos espiritualmente. Muertos espiritualmente, no tienen el Espíritu Santo. No tienen conexión con el Dios Todopoderoso. 5 euros. Si uno no tiene el Espíritu Santo, no es de Dios. Estamos de acuerdo. Esto, por ende, uno es muerto espiritualmente como lo que pasó con Adán y Eva. Ok. ¿Qué más? ¿Qué más? Muerte espiritualmente. Bueno, hay diferentes formas de muerte y muerte significa separar. Separación. Eso. Me está dando explicación ahora. Sí, porque bueno, No, para es que, oiga, yo lo que yo quiero que usted entienda una cosa. Oiga bien, llegará el día donde usted va a tener que explicarle a otra persona cosas semejantes. Y si usted no tiene las herramientas necesarias para explicarlo, ¿cómo te va a dejar la persona? Más confundida. En el limbo, como dice. O con información a media. Hermano, yo sé lo duro que es cuando usted está, cuando no entiende algo, cuando le dicen algo a media, que usted dice, como que falta algo. Como que no me llena, no me deja convencido. entonces hace preguntas. No, yo le estoy diciendo a usted esto, porque el día de mañana usted es que va a ayudar a otros. Ese es el punto. Aquí que no entienden, se trata de explicar, no entienden, hace preguntas. No, pero el punto es que cuando usted lo entiende y cuando usted lo sabe explicar y cuando vengan a hacerle preguntas a usted va a tener suficiente herramienta para poder ayudar a las demás personas para poder explicarle mejor. Y con información necesaria que la persona diga, oh, gracias. Por eso yo... Cuando usted me dice, no, porque esto digo, falta algo. Y que falta algo. Sacar el jugo. No, porque usted dice así, pero yo le voy a decir una cosa, el día de mañana, créamelo, que cuando le vengan con esa pregunta, usted dice, ay, Dios mío, gracias que aprendí. Amén. Dios le bendiga, pastor, gracias. La gloria de Dios. Entonces, la muerte espiritual conlleva una separación de Dios. Claro que no tiene el Espíritu de Dios. Claro que no ha nacido de nuevo. Separación. Está en el estado de ¿qué? De muerte espiritual. Amén. Por eso,
Por eso tenemos que entender que toda persona que no tiene a Cristo ahora mismo está separado de Dios, está muerto espiritual. Y si parte de esta tierra sin Cristo, ¿qué le pasa? Está muerto. Sí, pero ¿qué le pasa? Porque A la condenación eterna. entonces ahí usted entiende que muerte no como algunos piensan que ya se acabó, eso era todo. Muchos piensan así. Entonces, si usted no tiene la herramienta para explicar eso, porque eso es son temas muy profundos y que la gente tiene como miedo de explicarlo y de hablar de estos temas. Entonces, cuando usted comienza a enseñarle a esta gente y a explicarle a la gente, dice, oye, pero ven acá. Aunque yo no creo como que esa información me llegó, déjame investigar a ver. Cuando viene la persona y dice, oye, verdad, tengo que arrepentirme. Entonces, todos somos pecadores, todos estamos muertos. Todas las personas que son pecadoras, todas las personas que no tienen a Cristo están muertos en sus delitos y pecados. Oiga, delitos y pecados. Sigamos. Ya hemos visto que el Espíritu Santo trae arrepentimiento al mostrarle al pecador su necesidad de la gracia perdonadora de Dios. Cuando el pecador responde, confesando sus pecados y aceptando la salvación de Dios, el Espíritu de vida le ofrece nueva vida, la vida espiritual. Entonces decimos que el pecador ha nacido otra vez, es decir, ha experimentado el nacimiento espiritual. ¡Qué hermoso cambio! Ahora el Espíritu Santo de Dios mora en el pecador arrepentido, quedando libre de la carga de la culpa y el pecado. Ahora nosotros tenemos que, cuando tú naces de nuevo, tú tienes que entender algo. Y son los 6 hechos que componen el Evangelio. Charlene. ¿Is Pailers? No. Son 6 hechos que componen el Evangelio. El centro, la columna central del Evangelio. ¿Cuáles son? Es arrepentimiento primero, ¿no es? Eso es un factor. Factor. Bueno, dígame uno, entonces sigo. Que el Padre envió a Jesucristo por nuestros pecados. Segundo, díganos. Segundo es la salvación. Hemos recibido, cuando uno recibe a Cristo, uno recibe el Primero, que el Padre envió a su Hijo Jesucristo por nuestros pecados. Por nuestros pecados. Segundo, que Jesús murió. Tercero, que fue sepultado. Cuarto, que resucitó. Quinto, que ascendió. Sexto, que recibimos la justificación de Dios por medio de Cristo Jesús. ¿Ya? ¿Está en este libro? ¿Usted lo estudió eso? En el libro verde. Él dice 4, pues yo le añadí los otros también. ¿Y usted lo estudió conmigo eso? ¿Está seguro? Seguro. Oh, pero bueno. En serio. Si usted estudió el libro verde, entonces no estoy seguro. Sigamos aquí. Sigamos aquí. ¿Puede repetirlo, por favor? Charles me está tomando el tiempo. No, es un chiste. Repítalo, hermano. Primero, que el Padre envió a su Hijo Jesucristo por nuestros pecados o por nuestras ¿qué? Transgresiones. Número 2, que Jesús murió. Número 3, que fue sepultado. Número 4, que resucitó al tercer día. Número 5, Ascendió Ascendió a los cielos. número 6, Que recibimos la justificación Resucitó. por medio de Cristo, cuando basado en su palabra. que recibimos la justificación del Padre cuando creemos en su sacrificio y le recibimos como Señor y Salvador de nuestras vidas. Todo esto es conforme a las Escrituras. Aleluya. Amén. Ascendió. Bueno. Bueno, hermano, hay que hacer como que uno no sabe nada para aprender. No, yo siempre digo que no sé nada. Necesito. Yo lo que sé que no sé nada, estoy aprendiendo. Amén. Yo también. Amén, amén, amén. Y no me Yo solo avergüenzo. sé que no sé nada. Del Evangelio, claro que no. ¿De dónde sacaron ustedes todo eso? Del libro de hoy. No quería decir eso, pero ya. No, no, está ¿Lo bien. apuntó? Ahora Sí, que Hermanos, apuntado.
Entonces, el primer requisito para ver y entrar, ¿cuál es? Nacer de nuevo. Así mismo. Ya pensé. Y usted sabe cómo se produce el nuevo nacimiento, ¿verdad? Sí, claro. Es un cambio de mentalidad. El proceso, cómo se produce, cómo se lleva a cabo ¿Qué? el nuevo nacimiento. Por un genuino Tiene arrepentimiento. miedo ahora, Dios mío, ¿qué es lo que Sí, es que pasa? no me va a contestar y pronto le salen con 10. No te preocupes, que algún día me lo vas a agradecer. Sí, hermano, yo sé. Entonces no le da vergüenza, pero Yo espera. sé más o menos como el proceso. Sí. ¿Quién se atreve a dar un poquito de pista a nosotros? Por favor. Primero, el Espíritu Santo. No, primero, una persona escucha la palabra. El Espíritu Santo usa esa palabra para convencer su condición, convencerte de pecado. Entonces esa persona es redarguido, llora y todas esas cosas, pero entonces ese momento tiene que tomar esa decisión. Hay personas que lloran solamente en vano, en emoción, y hay personas que dicen, no, tengo que cambiar mi vida. Entonces en ese momento toma el paso de seguir a Cristo. Entonces en ese momento esa persona abre su corazón, recibe a Cristo como su único Salvador. En ese momento el Espíritu Santo viene a morar en esa persona y nace de nuevo. ¿Sí? ¿Ya? Yo sé que hay más, pero ya. Claro, no, pero está bien, porque está bien. Miren, siempre tengamos que entender que la fe se produce. ¿Cuál es la naturaleza de la fe? El Espíritu Espíritu y la y la palabra. palabra. En Efesios 6:17 dice que la palabra es la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Entonces, cuando vemos que la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios, tenemos que entender que el Espíritu Santo viene para convencer al hombre de qué? De pecado. Lo redarguye de su condición. Cuando el Espíritu Santo lo concientiza de su condición, porque le toca lo más profundo, su conciencia, y le muestra su condición, ¿me entiendes? Entonces hace como el hijo pródigo, vuelve en sí. Entonces en ese momento el Espíritu Santo produce un estado de fe en el ser humano. Entonces ahí mismo cuando lo convence, que le muestra su condición y le imparte fe por medio de la palabra, entonces el Espíritu Santo lo lleva a tomar una decisión. Entonces como el hijo pródigo dijo, me levantaré, ¿verdad? Toma una decisión. Entonces cuando toma la decisión que se va al Padre, ¿qué hace? Confiesa su pecado. Entonces cuando confiesa su pecado, recibe a Jesús. Entonces lo que viene, esa fe salvadora. Recibe a Jesús como Señor y Salvador de su vida. Entonces el Espíritu Santo viene y entra en él y lo sella. Y la persona nace de nuevo. El Espíritu Santo se enlaza con nuestro espíritu. ¿Están aquí conmigo? Amén. Estuvo bien, no tuve ningún problema. No, hermana. Más o menos. Okay. No Sigamos. tiene que decir bien porque me conformo muy rápido. Ah, no, pues entonces. Pues está bien, vengo contra ti. Yo sé crítico, pero no me conformo. Entonces, No, está bien, es verdad. está tiene- bien. Sigamos, hermano. Entonces, una cosa, hermano, oiga, la culpa, eso es algo terrible. ¿Quién ha sufrido, quién ha pasado por la culpa? Uy, Dios. Todos, creo. ¿Usted nunca ha sentido culpa, hermano? Entonces, Dios mío, pero arrepiéntete. hay que orar por ti, porque yo he sentido culpa. Pero mucha. Oye, de que Es una angustia que... cuando el Espíritu Santo te reprende, Hombre, claro. que tú tienes su ahí, Ah, no, eso sí. Que no te des. tú no sientes culpa. Cuando el Espíritu Santo te convenció de pecado, tú nunca sentiste Perdóname, culpa Señor. de tu condición. Era más un dolor. ¿no? Sí, pero que tú eres culpable ante Dios de pecar, pecado. de violar su ley. Yo no lo experimenté como culpa, sino como un dolor grande. También, es que pero eso es ahí culpa, mismo hermano, también. Eso es Eso culpa. es, ¿no? Eso es Sí. culpa. ¿Me entiendes? Lo mismo pienso. Entonces, cuando tú te arrepientes, te libras de eso. Uy, sí. Porque Él te está mostrando tu condición. Entonces, sigamos. No se puede llegar a ser creyente de otra manera. Hay que nacer de nuevo. Sigamos. Cualquier otra cosa aparte de esta obra del Espíritu de Dios es solo un esfuerzo humano. Y Jesús dijo que la carne solo puede engendrar carne. Sin la ayuda del Espíritu Santo es imposible que ocurra un cambio espiritual en la vida de una persona. Hermanos,
Ahora viene algo que hemos ido tratando durante el estudio. Y es el siguiente. ¿Qué es lo que pasa que un creyente no crece? No hay cambio mental, no hay cambio de sentimiento, ni hay cambio de comportamiento. No ha nacido de nuevo. No hay un arrepentimiento genuino. Pero hay gente que nace de nuevo. Está bloqueado. Porque los corintios habían nacido de nuevo. No se dejan guiar por el Espíritu Santo. Esa es la clave. Esa es la clave. No están obedeciendo, hermano, no están obedeciendo ni están siendo guiados por el Espíritu Santo. Porque si usted obedece las Escrituras, usted obedece, usted automáticamente cae bajo el control del Espíritu Santo y le facilita al Espíritu Santo formar el carácter de Cristo en usted y asemejarlo a ¿quién? A Jesús. Entonces, cuando un creyente no crece, siempre lo mismo, ¿bajo qué control está? ¿Eh? No está obedeciendo. Entonces, De la entonces, carne. La pregunta que yo, ¿cómo es que yo no, que no llego a entender? Ok, si tú estás comenzando eso yo lo entiendo, a todo no pasa, ¿me entiendes? Pero ya que tú tengas, vamos a decirlo, 10 años, es lo mismo, 15 años, es lo mismo, 20 años, es lo mismo. Yo tengo que revisarme o no. Algo me está pasando, que yo no entiendo la Biblia tantos años. Y es en el mismo idioma de uno, porque si fuera un idioma diferente, ¿no? Por lo menos el holandés, y es un idioma diferente y usted va siempre, usted va cogiendo El poco ritmo. a poco, continuar la Biblia, si uno viene y va cogiendo, aunque no le entienda, pero de a poquito, claro que tiene que avanzar. Entonces, ese es el punto. Entonces, aquí hay un punto de que no se dejan guiar por el Espíritu. obediencia. No obedecen. Usted puede haber nacido de nuevo, pero si usted no obedece, no hay fruto, no hay progreso, no hay crecimiento, no hay desarrollo, no hay conexión con Dios. Porque aunque usted haya nacido de nuevo, el Espíritu Santo está en usted y va a tratar de llevarlo por el camino correcto, pero si usted se resiste, como hablamos ayer. Exactamente. Porque, oiga esto, nacer de nuevo no se te quita el libre albedrío. No se te quita la libre expresión. Usted puede seguir escogiendo. Hermano, Jesús dijo, ¿qué Jesús dijo en el Getsemaní? Si es posible. Posible pasa esta. ¿De qué está hablando ahí? ¿De que hay una voluntad o no? Ya. Que no se haga mi voluntad, sino ¿quién? La tuya. Hermano, cuidado. Cuidado de que nuestra voluntad no esté por encima de la voluntad del Espíritu. Amén. Y por eso muchos no dan fruto. Porque tienen que sujetarse a la palabra. Y cuando tú te sujetas a la palabra, en obediencia a la palabra, tú automáticamente obedeces la voz del Espíritu. El Espíritu no se va a salir de las Escrituras. Oye. Y ahí usted va a comenzar a crecer y a entender las Escrituras. Porque tomará de lo mío. ¿Tomará qué? De lo mío. De lo mío. ¿Y os hará qué? ¿Sabes? Entonces, cuando tú naces de nuevo, tú tienes que regirte por las Escrituras y dejar que el Espíritu te guíe por las Escrituras. Entonces tú vas a entender las leyes del reino, cómo aplicarlas, cómo enseñarlas. Tú vas a saber cómo lidiar con las situaciones adversas y negativas, con el mundo espiritual físico en todas las áreas. En el área espiritual, en el área mental, en el área social, en el área física. Pero ahora viene el punto. Y si yo no dejo guiar, y si yo no obedezco ni me dejo guiar por el Espíritu Santo, ¿me voy a enredar o no? Claro. Y ahí viene viene la frustración. Yo pienso que Entonces, permiso, entonces ya tú no le encuentras sentido al Evangelio. Entonces ya el Evangelio para ti es una carga. Tú vienes a la iglesia con la cara a adorar a Dios otra vez. Ay, no. wow. O es un domingo, oye, ir para la iglesia otra vez. No tengo deseo, hermano, de ir para ir a la iglesia. Ya me estoy cansado de esto. ¿Qué? Wow. ¿Eh? Cuando un cristiano está, eso es algo, Jack, hermano, porque dice que el Espíritu Santo, uno de la manifestación del fruto, ¿cuál es? Gozo. Oye, pero ven acá, entonces, cuando están viendo, oye,
Cuando ven el evangelio como una carga, o que tengo que leer la Biblia y la veo como una molestia, como que es una obligación. Tú tienes problemas, yo tengo problemas, tenemos que revisarlo. Porque es un gozo cuando tú abrís el libro de los libros, aleluya, Vamos a gloria. hacer Gloria a algo para Dios. el Señor. Es un gozo, pero Una bendición. hermano, tú tienes el programa. Ay, tengo que predicar otra vez. Voy a llamar al hermano Israel. Claro, yo la luz. Yo no puedo, tú puedes predicar. ¿Eh? Debiera de- Ciérralo. es que no se Y fue puede muy experto. desactivar. Yo no he dicho, yo no he dicho Por nada. eso yo tengo que usar una sola cosa. Entonces, con gozo. Pero cuando ya es que tú vas a la iglesia con una lucha, Con una... como con una carga, hermano, ¿tú no crees que tiene que revisarte? A veces nuestro padre le dijo, vuelvan a la senda antigua. A veces dijo esta, La primera Amor amor. del principio. vuelvan a la senda antigua. Vuelvan otra vez, se han desconectado. Entonces, este es el punto, hermano. Cuando tú tienes vida espiritual, cuando tú has nacido de nuevo, ¿se recuerda cuando usted nació de nuevo por primera vez? Ese gozo, se sentía como una pluma. ¡Wow! ¡Qué bien me siento! Como toda esa carga de fuera. Ay, Bien cargada, ¿Me entiendes? papá. Entonces, tú ves que la cosa cambia y te sientes gozoso. Y quería que fuera domingo rápido. No te perdí un culto. Y venía a los estudios. Y El de- primer amor. ¿Te recuerdas? Entonces, cuando comenzan la lucha, los problemas. Ay. Ay, ay, ay. Comenzó a ver las olas. Entonces comenzaron los ánimos a caerse. La guerra. Comenzaron la pasión a debilitarse. Entonces, por eso es que hay que entender algo muy importante, hermano. Cuando usted nace de nuevo, usted tiene que entender que tiene que obedecer las escrituras y dejarse llevar por el Espíritu bajo la obediencia a la palabra de Dios. Entonces, vamos a hacer algunos ejercicios. Lea los siguientes pasajes y escriban lo que dicen respecto a la actividad del Espíritu Santo para darle vida espiritual al pecador arrepentido. Juan 6:63. ¿Quién lo hizo? Amén. Dígame, hermana. El espíritu es el que da vida. ¿Quién es que da vida? El espíritu. Mire, hay gente que quizá no entienda, y eso lo estudiamos en la Trinidad, que cada miembro de la Trinidad de Dios ejerce su voluntad soberana. El Padre da vida, Jesús da vida, y el Espíritu Santo ¿qué? Da vida. La vida. Y cuando estamos hablando de Dios da vida, estamos diciendo que ellos tres La vida. pues, dan vida, Dios da vida. ¿Me entiendes? Y aquí hay un problema que mucha gente dice, no, porque usted está enseñando como que el Espíritu Santo es un Dios aparte. Yo no estoy enseñando eso. Por eso estamos estudiando exclusivamente al Espíritu. Amén. Entonces el Espíritu es el que da ¿qué? Vida. Para la carne nada aprovecha la palabra que yo os he hablado, ¿no? Son espíritu y son vida. ¿Eh? La palabra son espíritu y son ¿qué? Vida. La palabra. Romano 8:2. El espíritu de Cristo me ha librado de la ley del pecado. Oiga, ¿quién me libra a mí de la ley del pecado? El espíritu de Cristo. El espíritu de Dios. El espíritu de vida. Oiga esto, hermano, ponga atención, oiga, póngame atención. Me libra de la ley del pecado. Y si yo no me dejo guiar de él, Y de la muerte. No te libra. Ya. yo creo que cada día esto se pone como más delicado, ¿no? Te da más temor todavía. ¿O no? No, espéreme, Por espéreme. eso te digo, te da una como que... Porque yo sé que más que una persona sabe, la responsabilidad se pone más grande. Claro. Entonces uno no puede decir, yo no sabía, no sabía. Yo leí de Salomón que él dijo, el mucho saber causa dolor. Ya. Cuatro. Pero cuando yo lo leí por primera vez no lo entendía. Cuatro, seis, pero cuando
Pero él decía causa dolor por la responsabilidad con la Responsabilidad que conlleva. que conlleva ese conocimiento y de mantenerte a esa altura. Hay que atreverse a asumir responsabilidad. Imagínense usted o ustedes que nosotros no nos dejemos guiar por el Espíritu, obedezcamos, entonces no vamos a ser libres de la ley del pecado. Gálatas 4:4 hasta el 6. ¿Qué dice? El Espíritu le da sustancia a nuestra vida espiritual y hace que nuestra adopción sea real. ¿Pero qué dice? Lean la El Espíritu clama. No, pero lea la Gálatas 4:4 hasta el 6. Yo quiero que usted me lea Gálatas 4:4 hasta el 6. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¿El cumplimiento de qué? del tiempo, ¿Cuál cumplimiento? el de Cristo, El de la promesa, ¿verdad? sí, Siga. Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Yo coloqué Entonces- ese. El espíritu clama, Abba. Entonces vemos que somos sellados. Ya. En Gálatas 4:4 hasta el 6 vemos que somos sellados, recibimos las arras del Espíritu. Juan 6:63 vemos que el Espíritu nos da vida por medio de la palabra. Romanos 8:2 nos liberta de la ley del pecado por causa de la vida que nos da. Y en Gálatas 4:4 hasta el 6 vemos el sello que nos sella. Aleluya. Gálatas 5:16 hasta el 18 y el versículo 25 que lo leímos varias veces. ¿Qué dice? ¿Dónde es? Sí. 16. ¿Qué dice? 16. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Es hasta el 18, hermano. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que queréis. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia y laxivia. Hasta el 18, ¿verdad? Ahora lee el 25 para que usted vea algo. Y si vivimos por el espíritu, andamos también por el espíritu. Ahora, ¿qué respuesta damos? Si vivimos por el espíritu, ¿sí? Que vivimos por el Espíritu. Si vivimos por el espíritu, andamos también por el espíritu. Esa es. Que a través de la guianza de Él, ¿verdad? Somos dirigidos en obediencia a su palabra. El Espíritu Santo es el que nos conforma a la imagen de Cristo. ¿Qué usted puso, Charlene? Mira, déjame tratar de leer. Vivimos por el Espíritu. Andamos. Tenemos que ser guiados por el Espíritu. Sí, sí. También por el espíritu. Guiados En por una vida buena cristiana vida. aceptable. Ok, está bien. Tiene diferente aplicación, está bien, pero está bien. Ok, hermanos y hermanas, oiga esto. ¿Qué te lo llenen? Lea Romanos 8, versículo 1 hasta el 11 Espérate, y llene los espacios en blanco. Eso te lo llenen. Cuando queda, oye, cuando queda usted libre de la ley, ¿cuándo queda usted libre de la ley del pecado y de la muerte? Por el Espíritu Santo ya no vive de acuerdo con la naturaleza pecaminosa, sino de acuerdo con El Espíritu Santo. el Espíritu Santo, ¿verdad? Ve, cuando su vida está de acuerdo con el Espíritu, su mente se concentra en lo que ¿qué? El Espíritu le guía. Desea su En lo que el Espíritu dice y desea. dice y desea. Dice y desea. ¿Qué es lo que le va a decir el Espíritu? Vamos a ver. ¿Qué es lo que le va a Y decir el no Espíritu? también puede ser, y le guía. También, pero sí, pero ¿por medio de qué lo guía? De la palabra. Por medio de la Entonces, palabra. ¿qué le va a decir el Espíritu a usted? La palabra. Escudriña la palabra, conocer la voluntad de Dios. Él le va a decir, porque dice, ¿tomará de quién? De lo mío. Y os hará saber. ¿Y qué? ¿De dónde lo va a tomar? De aquí. De las Escrituras. Entonces le va a decir las Escrituras y lo va a llevar al deseo de obedecer las Escrituras. Amén, amén. Amén. Entonces sigamos. La única forma de agradar a Dios consiste en ser controlado por el Espíritu Santo.
La única manera de agradar a Dios es oiga, ¿cuál es? El Espíritu Santo. Ser La guiado, única controlado, manera de agradar a Dios consiste en ser controlado por el Espíritu Santo. Amén, ¿En amén, obediencia a qué? amén. A la palabra. Palabra. Y no su propio deseo, no su propio... Yo lo voy a decir tajantemente y quizá algunas personas creen que yo lo estoy diciendo porque me gusta. No. Yo le digo esto para que quede bien claro. Hermano, Jesús dijo bien claro, lo que nacido de carne Carne es. y lo que es nacido de espíritu. Espíritu es. Entonces tenemos que entender algo, que si nosotros hemos nacido del espíritu, tenemos de la palabra y el espíritu, tenemos que obedecer a la palabra y el espíritu que van en conjunto. Entonces no hay otra voluntad. Toda voluntad fuera de esa voluntad es perdición. Porque al hombre hay caminos que para el hombre parecen buenos, pero su fin es camino de muerte. Entonces, cualquier otra voluntad fuera del alineamiento de la palabra y la obediencia a la palabra bajo la guianza del Espíritu Santo, fuera de ahí es perdición. ¿Tiene otra respuesta? ¿Hay algo? No, como ayer estaba diciendo, que hay personas que quieren servir a Dios a su manera. Ya, ahí mismo Y fracasó. aquí dice ser guiado por el Espíritu. Ahí mismo Hacer su fracasó. deseo. Y aquí que viene el punto. Miren, estos estudios, por eso fue el mismo Espíritu Santo que me guió a este estudio, para que entendamos que tenemos que sujetarnos a Él. Queremos una iglesia gloriosa, la iglesia desde el pastor hasta el último miembro tiene que estar bajo la dirección y la guianza del Espíritu Santo por medio de la obediencia a la palabra de Dios. Amén, amén. ¿Con quién es que Dios establece comunión? ¿Con quién? Con la iglesia. A través de No, espera. Aclare, ¿con quién? Con nosotros, cada persona que ha recibido a Cristo. Sí, pero hay algo que hay que hacer. Si vivimos por el Obediente. Con los obedecer. obedientes, la gente que No, obedece. dígalo duro, hermano. Los obedientes. El que me ama y mi Padre le amará. Y haremos. No lo dice. Entonces, ¿quién es que va a ser morada en nosotros? El Padre. El Hijo y el Espíritu Santo. ¿Cuándo qué? Cuando obedecemos. Ser guiados por el Espíritu. Eso sí que es Porque que el Espíritu Santo no se va a salir de las Escrituras. Hermano, ¿quién fue que le inspiró? El Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo él se va a hacer? No se sabe. Cuando tú y un apóstol decís que Dios te va a hablar fuera de las Escrituras, hermano, Ah, no. Páreme el carro. cuidado con eso. Uy. Sale corriendo. No, cuidado con eso, porque hoy en día hay gente que se quiere poner por encima de la revelación de Dios. Y dice el Espíritu. ¿Cuál espíritu? Así dice el Espíritu, ¿pero cuál espíritu? Recuérdate que los profetas dicen, así dice el Espíritu de Dios. Ya. ¿Aló? Delicado, ¿eh? ¿Aló? Así dice el Señor. ¿Cuál Señor? Así dice Jehová. Si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, no pertenece a... A Cristo. ¿Qué hacemos entonces? ¿Qué hacemos? Si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, ¿no tiene a quién? A Cristo. 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 A Cristo. Entonces, el primer requisito para entrar y ver el reino de Dios es el nuevo. Nacimiento. Todo el que es nacido de Dios recibe el Espíritu de Dios. Todo el que es nacido de Dios recibe el Espíritu de quién. De Dios. Dale una pastilla. Siga leyendo, mi hermana, por favor. Charlie. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Romanos 8:16. Esto es lo que Dios tenía en mente desde el principio. Desea que seamos su templo, su lugar de habitación. Pablo les dijo a los corintios, ¿no sabéis que soy templo de Dios? Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿Dónde está el templo? ¿Cuál es el templo? Nosotros. Ahora la pregunta que yo siempre hago es, como yo soy el templo de Dios, ¿qué pasa
que como Él mora en mí, ¿qué pasa? Que yo no crezco, no produzco fruto, no doy testimonio, no cambio, no tengo un cambio de sentimiento, un cambio de mentalidad, no hay un cambio, no hay una metamorfosis, no hay fruto, no hay nada. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Cuál es la desconexión aquí? El Espíritu Santo no puede estar allí entonces. ¿Y qué hacemos con los corintios? ¿Salen? Porque ahí había una fornicación fuerte. No solo eso, había de todo. Explícame. No, porque hay que aclarar esto, ¿no? Sí. Que ellos tenían todo, pero no Pero estaban usted explicó obedeciendo. que de verdad que No. el Señor no quita su libre albedrío al nacer de nuevo. Sí. Entonces ellos cogieron a seguir su carne. Llegó un momento, un periodo Allí donde... tenían sus dones. Sí. Y dime que el Espíritu no estaba ahí. Que los dones hay que regalarles. Pastor, pero es que los dones son Aló, no, el Espíritu Santo estaba ahí. El punto es que el Espíritu Santo estaba tratando con ellos. Llega un punto donde el Espíritu Santo trata contigo para que haya un cambio, porque después se arrepintieron. Ya. Después se arrepintieron, los corintios se arrepintieron. Pero ahora, si tú sigues resistiendo y resistiendo, entonces ahí es que viene el problema. Es algo que a veces va tan profundo. ¿Cómo el Espíritu Santo mora en un ser que era pecadora? Solo hay una sola pregunta, una sola respuesta. ¿Cuál? Solo hay una sola respuesta. ¿Cuál? Cristo murió en la cruz. ¿Cómo? Jesucristo murió en La la cruz. sangre de Lo Jesús. limpió. Ok, entiendo. Pero ¿qué pasa? Que, somos templo del Espíritu Santo. Y Él es santo. Y a veces como vienen cosas en su mente, pensamiento, o tú hagas algo, tú dices algo, y Él está allí. Y él te dice eso está mal. Porque tú lo sientes. Ay, Sí. no, tú dices, reprendo al diablo. Echo fuera ese pensamiento. Sí. ¿Sí o no? Eso no viene así Pero por yo así. dije, wow, cuántas cosas. Porque cuando tú estás en el pecado, tú te deleitas en ese pensamiento. Pero cuando tú has nacido de nuevo, que en ese pensamiento dices, hey, no, echo fuera eso. No. No lo quiero. ¿Tú me entiendes? Entonces, ¿quién es que hace eso en tu El mente? Espíritu Santo. lindo. ¿Quién es que te lleva a ti a luchar, a aborrecer el pecado? El Espíritu Santo. Wow. ¿Me doy a entender? Ahora tan maravilloso. Entonces, hay un trato con el creyente, pero cuidado, hablamos de la resistencia ayer. Cuidado que si sigues resistiendo al Espíritu Santo, llega un momento, hermano, donde viene la mano de juicio. ¿Me entiendes? Entonces hay que tener cuidado con eso, mis hermanos. Sigamos. En Romanos 8.9, al Espíritu Santo se le llama el Espíritu de Cristo. Y es así, porque representa a Cristo en nosotros. Pero ahora, hay algunas personas que piensan, esto lo aclaramos, yo creo que, si no me equivoco, lo aclaramos cuando estábamos estudiando la Trinidad de Dios. Aclaramos que algunas personas piensan que cuando se dice el Espíritu de Cristo, dan a entender como que el Espíritu Santo es inferior a Jesús. ¿Me doy a entender? Que es inferior a Jesús. Por eso es muy importante estudiar bien estos términos y estos puntos para no caer en confusión. Y eso, por eso ahora estamos estudiando exclusivamente acerca del Espíritu Santo. Un día esto vamos a estudiar a profundidad sobre la cristología. Hablando de la humanidad de Cristo a 100% y la naturaleza divina de Cristo. ¿Me entiendo? A 100%. Entonces, aquí estamos estudiando acerca del Espíritu Santo. Amén. Amén. Sigamos. El Padre lo envió para estar con nosotros en lugar de Cristo. Pablo también le llama al Espíritu Santo el Espíritu de su Hijo. Gálatas 4:6. Cuando se le llama el Espíritu Santo, ¿de qué está hablando? De Dios mismo, ¿no? Sí, pero hay algo exclusivo en ese nombre, Espíritu Santo. Espíritu de vida. Espíritu Santo. Ponga atención a lo que está diciendo. Expréselo para que usted vea. Expréselo. La santidad de Dios. Espíritu Santo. ¿Cómo fue? La santidad de Dios. Santo. Es que El nombre santo. lo define Amén. de su esencia, santidad total. Amén. Por eso yo digo, morar. Por la sangre de Cristo. Por la sangre de Cristo, que nos limpia de todo pecado. ¿Me entiendes? Solamente Y así. sabe que andamos en un proceso de crecimiento, desarrollo.
Pero Él quiere que nosotros cooperemos con la obediencia a la palabra. Entonces Él nos guía, nos lleva y nos enseña y nos instruye. ¿Aló? Sigamos. Por esa razón también pudo decir, vive Cristo en mí. Gálatas 2:20. ¿Ya? ¿Había en nosotros qué? Habita. Habita Habita en nosotros. Habita en nosotros. Describir en qué consiste la habitación del Espíritu Santo en el creyente. No me pregunto. Cuando Jesús, refiriéndose al Espíritu, dijo, mora con vosotros y estará en vosotros. Mora con vosotros y estará en vosotros. Juan 14:16. Siga. Sus discípulos aparentemente no comprendieron el significado de la declaración. Pablo comentó esa verdad declarando que tal privilegio demanda una vida responsable de parte de cada creyente. Páreme ahí, ¿qué demanda? Una vida responsable de parte de cada creyente. ¿Usted ve por qué algunos creyentes crecen más que otros? ¿Usted ve por qué algunos creyentes crecen más rápido que otros? Porque algunos sí asumen la responsabilidad de obedecer la palabra, de vivir bajo la guianza del Espíritu Santo, bajo la obediencia a la palabra. Entonces ellos crecen, entonces ellos entienden. Y por eso tenemos un problema hoy en la iglesia, que hay algunos que están al nivel, a un nivel altísimo y otros están a la mitad del nivel, otros están abajo del nivel. Y cuando viene con un nivel tan profundo a enseñar, por ejemplo, que estamos hablando acerca de la eternidad de Dios, dice, no es así, no. Entonces ahí hay una confusión porque es que este no entiende. Y después le dicen, es un hereje. Sí, porque eso es lo que hacen cuando no entienden, cuando están confusos, porque no entienden el nivel de este personaje que viene con un conocimiento más amplio, porque en la esfera que tú te mueves de obediencia, es en esa esfera que el Espíritu te va a llenar. Entonces, como tú obedeces a esa esfera esa dimensión, la palabra de Dios, el Espíritu Santo te da un conocimiento más profundo acerca del plan de Dios y de su naturaleza. Entonces, cuando tú vienes, que te enseñando y te miran así con esa cara y dicen, no, pues, este es un hereje, este está loco, quítenlo, nos está engañando, nos está metiendo falsa doctrina. A mí me dijeron que iba a venir y iba a ser aquí con ese pastor hereje cuando me vi. ¿Me entiendes? Entonces, ese es el punto. Ah, eran católicos. No, cristianos mismos. Ese es el punto. Por eso, una vez yo iba a predicar un sitio y yo me enseñé algo y el Espíritu Santo no enseñé eso ahí. No, de verdad, que una voz así me dijo, no lo enseñe. Así mismo me lo dijo. Porque te van a tildar hasta de loco. Pedro, No va a entender. está demasiado profundo. De verdad, hermano, yo dije, pero ¿cómo así? Este pueblo todavía está bebiendo leche. Este pueblo todavía le estamos dando el biberón. Y de la especial para la digestión. Porque por eso es que el mismo Espíritu Santo a través de Pablo dice que no le puede enseñar cosas más profundas porque todavía son carnales, son niños espirituales. No va a entender. ¿Tú me entiendes? Entonces, ese es el punto. Por eso decían, el mismo Pedro dice que Pablo enseña cosas que son difíciles de entender. Pablo andaba en un nivel que cuando ese hombre, cuando Dios lo arrebató al tercer cielo allá arriba, que escuchó palabras. No era fácil para traerlo en forma normal. ¿Tú me entiendes? Y cuando viene y trae esa palabra de Dios en el arrebatamiento, dicen, no, eso no es verdad. Vamos a pasar por la gran tribulación, dicen algunos. Oye, Que están preparando alguna ahora mismo. cueva y todo eso. No, Subterráneos. claro, están preparando. Bueno, que lo preparen porque ellos saben que se van a quedar. Usted oye, Ellos creen que se van a Señor. quedar. que ahora hay unas predicaciones. Diga, varón. Espere, vamos a escuchar. Diga, varón. Que ahora hay una enseñanza para que se preparen para cuando venga la tormenta. Sí. Todos esos problemas. Están preparando. Y digo, pero que nosotros como cristianos ahora, lo que estamos preparando para el arrebatamiento. Y otros están preparándose para cuando venga el milenio. Cuando venga la gran tribulación. Sí. Pero, oiga, ¿Qué cosa es esa? unos se preparan para pasar por ahí y otros se preparan para no entrar. Pero si usted cree que
para ni entrar. Brincando y bebiendo. Miren, hermanos, yo les voy a decir algo. Oiga, aquí volvemos otra vez. Se necesita una vida responsable. Y una vida responsable conlleva, ¿cuál es la frase? La frase que aquí repetimos mucho, ¿cuál? Obediencia. Obediencia. Obedece. Sin obediencia no hay nada. Esa es la palabra frase, tanto para usted, tanto para mí, para usted, para todos y para los que nos están sintonizando, obediencia a la palabra. Obediencia. Si no hay obediencia, dígalo, ¿qué pasa? No hay nada. Sí, santo. Oye, pero qué triste, dígalo. No hay nada. ¿Están asustados? Entonces, se necesita una vida responsable. Que que usted y yo nos atrevamos a obedecer el tentagramatón de Papá Dios, la palabra. Si no hay obediencia, no podemos tener acceso a los códigos del plan, del diseño de Dios para con nosotros. Y no sabemos cómo vamos a funcionar. Oiga esto. No vamos a saber cómo vamos a funcionar efectivamente aquí en la tierra. Porque ahora, aquí viene el problema. ¿Qué pasa aquí? Que si tú no obedeces, entonces viene como una visión nublada del propósito de Dios en ti. ¿Me doy a entender? Entonces tú estás operando como a la ciega. Pero cuando tú obedeces, que el Espíritu Santo te da esa iluminación, te aclara, tú dices, ya yo sé por qué yo estoy aquí, yo sé lo que tengo que hacer. Cuando el diablito se levanta, sométete en el nombre de Jesús. No, que no, salga ese cuerpo, no te pertenece. Entonces tú predicas con autoridad, porque tú sabes quién está contigo, quién te llamó, y tú sabes quién te está guiando y cómo te está guiando. Es bueno cuando el Espíritu Santo dice, muévete aquí, vete allí. ¿Qué le dijo a Pablo? No vaya a predicar en tal sitio. No, ahí no. Vete a Filipos. Vete a otro sitio. ¿Quién lo guiaba? El Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo no nos permitió entrar en tal ciudad. Señores, esa gente andaban bajo la guianza del Espíritu Santo. Y cuando llega a Filipos, allí vemos que se convierte en mucha gente. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ya había preparado todo. Cuando nos dejamos guiar por el Espíritu, hermano, sabemos el propósito, pero hay que asumir la responsabilidad de obedecer. Hay que atreverse a obedecer la palabra y asumir la responsabilidad. Hay que ser un valiente. Entonces, pastor, la gente que predican herejes y prosperidad y todas esas cosas tiene un gran problema. Yo tengo hasta miedo. ¿De verdad? No, yo tengo hasta miedo. Mira, la gente, mira. Yo tengo hasta miedo porque yo te voy a decir, no miedo de qué. No entiendo. No, miedo y el susto del juicio tan terrible que le va a caer a esa gente. Porque vuelvo y repito, volvemos a los niveles de fuente, bendición y añadidura. Por eso es que yo digo, hermano, yo tengo hasta miedo porque eso es peligroso. No, porque no son guiados. Marte, ¿qué no está sintonizando? Vamos a hablar. ¿Y qué dice? Entonces, si usted no asume una responsabilidad de obedecer las Escrituras, ¿cómo el Espíritu Santo le va a guiar a usted en el plan, en el diseño que Dios ha determinado? ¿Y cómo usted va a entender el propósito por el cual Dios lo ha llamado? ¿Y cómo usted va a ejercer su ministerio con efectividad, con gloria y con poder, hermano? Porque cuando usted obedece a Dios y usted tiene un llamado, se manifiesta la gloria de Dios. Porque usted está caminando conforme al orden, conforme a lo establecido. Ana Gloria. Hermana Ana Gloria. Conforme a lo establecido. Entonces, cuando nosotros asumimos la responsabilidad de obedecer, damos fruto. Y al Padre sí le gusta que demos fruto. ¿Sabe por qué? Si hay alguien que se goza cuando el cristiano da fruto es el Padre. ¿Sabe por qué? Porque Él está viendo allí, oiga bien, La imagen de su Hijo Jesús. lo que Él llevó a cabo a través de su Hijo. Demanda una vida responsable de parte de cada creyente. No dice de uno, de cada creyente. Cuando la Biblia dice en Mateo 6:33, que lo sabemos de memoria, ¿qué dice?
Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Usted lo lee a la ligera, ¿verdad? Ese buscar, ¿qué es lo que está diciendo? Buscar su presencia, leer su palabra, obedecer su palabra. ¿Usted sabía que ese buscar está en imperativo? Esa palabra tú no se lo puedes decir a la holandesa porque tú sabes, pero tú sabes cómo es, porque tú sabes, yo conozco lo que hay. Cuando tú dices, "Nee, jij moet niks". Es un demanda. Esa expresión, Como que lo está obligando. buscar, Es un orden. es Orden. una orden, un deber, Mandato. un mandato. No lo está diciendo livianamente, no, está en imperativo. O sea, usted no Es un puede- imperativo. Usted no puede elegir. Y lo leemos hacia la ligera. Lo leemos hacia la ligera, no, dice buscar primero, como que no le pone mucha atención. Pero cuando tú entiendes de gramática, espérate, a mí me están dando una orden. Entonces, cuando tú comienzas a buscar, conlleva que tú tienes que obedecer. Y tienes que asumir responsabilidades. Ahora entiende por qué hay creyentes que llegan a un nivel alto y otros no. Otros están creciendo, otros están a media, otros no crecen, otros no dan fruto, otros se frustran. ¿Usted está entendiendo el por qué? Amén. Cuando Salomón terminó el templo, ¿qué pasó? ¿Qué vino? La gloria de Dios vino en el Y cuando pecaron, ¿qué pasó? bueno, y Cabot Se fue. se fue la presencia de Dios. Cuidado. Triste. Cuidado, hermano. Sigamos en... Frío aquí. Que no la saludó. Aleluya. Hermanos, sigamos en el capítulo Juan 14, 16, 17, por favor, para ir terminando. Yo pienso que la próxima semana, si Cristo no ha venido, vamos a seguir. Pero el próximo viernes hay estudio. Sí, el viernes sí, pero el 23 no. Sigamos, por favor. Sigamos, por favor. Amén, amén. Ah, es sábado, no. Hermanos, usted ve que el primer requisito es nacer de nuevo. Para poder ver y entrar al reino de Dios, sabemos el proceso de cómo se nace de nuevo. Otra cosa que tenemos que entender es que si usted quiere ser guiado por el Espíritu Santo da vida, en realidad ese es el tema de hoy, el Espíritu Santo da vida. Si usted quiere ser guiado por el Espíritu Santo, usted tiene que obedecer, usted tiene que obedecer la palabra, obedece la palabra, entonces el Espíritu Santo lo guía a usted, amén. Amén. Entonces usted crece conforme al plan y la voluntad y el diseño de Dios. Entonces Dios se glorifica a través de usted. Entonces usted va a saber llevar con efectividad el ministerio o el don que Dios le ha dado. Y usted va a crecer espiritualmente. Tendrá acceso a unos códigos más profundos del plan y del propósito de Dios para con usted y para con su reino. ¿Está entendiendo? Entonces mucha gente no lo entiende. Por eso es importante venir a los estudios. Usted tendrá acceso a unos códigos que otros cristianos no entienden. Porque algunos dicen, wow, por eso estaba ahí, mira, ¿y cómo Dios les reveló esto? Así nomás. Estoy yo leyendo Juan 3:16. Y el Espíritu me mueve a estudiarlo. Estoy estudiando el reo. Oye, duré como casi 3 meses por ahí, estudiando Juan 3:16, oye, investigando allí, estudié teología aquí y allí, investigando el versículo griego, todo. Bueno, ya tú sabes, un experto. Me dice el Espíritu, léelo de nuevo. Porque de tal manera amó Dios al mundo y ya yo había estudiado. Léelo de nuevo. Y me hace la pregunta, aquí viene la pregunta, ¿de qué tal manera amó Dios? ¿Cómo que se me prendió el bombillo? Yo, ¿de verdad? ¿De qué tal manera nos amó Dios? Y hermano, ahí fue que comencé a escarbar más todavía. Y más profundidad, y más profundidad. ¿Me entiendes? Por eso es que uno tiene que entender esto. Tú tendrás acceso a unos códigos que otros no tendrán. El privilegio es de crecer espiritualmente, que uno va a entender las cosas No simplemente mejor. mejor, pero no simplemente mejor, Mejor, creo. sino que, oiga bien, vuelvo y repito. Aquí, por favor, vuelvo y repito y capte la idea. Mi padre y yo vendremos a él
y haremos qué. Morada. Y yo me les revelaré, me voy a revelar a él, me voy a manifestar a él. En otras palabras, que va a haber una comunión más íntima, más profunda. Entonces, si tú estás en una intimidad más profunda con Dios, es lógico que Dios te dé una información más profunda. Lucifer tenía un conocimiento profundo de Dios. Mira la sabiduría que tenía. Mientras más cerca de Dios tú estás, más sabiduría, más poder, más potencia, más ciencia, más fruto, más grandeza, más gloria. Es así. Es así. Es así. Mientras más cerca de Dios tú estás. Oh, pero mira Moisés. Moisés ven, sube. Subió al monte. Duró, aquí que yo digo, duró 40 días. Observa el misterio. 40 días sin comer ni beber. Espérate un momento, analicemos eso bien. Un día de Dios, ¿cuánto es? 1000 años. 1000 años de la tierra. No, Moisés entra a dimensión sin tiempo, que quizás fueron 2 horas o 3 horas. Cuando Moisés sale de allí, pasó 40 días de la tierra. Pero ¿cómo sale Moisés? Resplandeciendo. Yo le dije, ven acá Moisés, espérate, si no, tápate, porque tú vas a matar a esa gente allá abajo. ¿Tú te imaginas eso? Y eso Se tapó. asusta. Sí, él se puso un velo, varón. Pero el pueblo no podía verlo. No, él se puso un velo. Pero igual lo notaron, el pueblo Sí, lo pero notó. lógico. Es que la gloria de Dios tú no la puedes tapar. ¿Cómo? ¿Con qué fuerza? Así que tápate que no podemos mirar. Pero tú estás entendiendo. ¿Verdad? Moisés, porque de Jesús se dice, 40 días ayunó. No comió, pero no se dice que no bebió. Aló, con Moisés se dice claramente, ni comió ni bebió. Pero espérate un momento, Moisés entra a la dimensión sin tiempo. Capte la idea. Moisés escribió el Pentateuco, la Torá. Moisés escribió el Pentateuco. Moisés escribió su propia muerte. En Deuteronomio, algunos dicen que fue José que lo terminó. Yo tengo mi duda, para mí fue Moisés normalmente. ¿Usted está entendiendo? Él entra ahí, que quizás fueron 2 horas, vamos a decirlo así, un tiempo muy corto. Y cuando Moisés sale, pasan los 40 días de aquí de la tierra. La tierra. Porque ahí no hay tiempo. ¿Está entendiendo? Y allí Moisés recibe el Pentateuco. Entonces, cuando tú estás cerca de Dios, mayor la gloria es. Pero, cuidado, allí los fallos pueden ser aterradores. Allí los fallos pueden ser aterradores y da miedo. Lucifer estaba cerca, cometió un terrible error y mira la consecuencia. Moisés no pudo entrar. ¿Está entendiendo la situación? ¿Está entendiendo la situación? Pero, perdón, él escribió después que el Señor le dijo que no iba a entrar a la tierra. No, yo creo que no. Que no iba a entrar. En el proceso. Él escribió eso. Que Sí, él escribió cuando estaba en el monte. Pero el punto está en lo siguiente, hermano. Lo que quiero decir es que cuando tú te dejas guiar, Dios te lleva de gloria en gloria. Amén. Tú crees, entiendes, y tienes acceso a unos códigos más profundos que otros no pueden acceder. Entonces aquí viene un punto, tú creces, ¿verdad? Tú te desarrollas, da mucho fruto, la gloria de Dios. Ahora otra cosa que hay que entender, los ataques serán más fuertes. Pero también con la madurez y todo, tú lo vas a saber cómo sobrellevar. Porque ¿quién es que te está guiando? El maestro de los maestros, el Espíritu Santo. ¿Me entiendes? Que te está llevando de gloria en gloria. Entonces, por eso hay que atreverse a asumir la responsabilidad de obedecer las Escrituras y dejarse guiar por el Espíritu de Dios. Entonces vamos a experimentar la gloria de Dios. Amén. Amén. Hermanos y hermanas, lo voy a dejar aquí. Amén. Que Dios bendiga a los que nos están sintonizando. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Espero que haya aprendido algo. Y si tiene una pregunta, déjela por favor. Y si podemos contestar, le vamos a contestar si Dios lo permite. Si todavía estamos aquí, si Cristo todavía no ha venido. Aleluya. Que Dios se le bendiga, Dios se le guarde. Y si usted no es cristiano, arrepiéntase. Hay Ana Vargas que estaba, y que gloria a Dios, aleluya. Dice en vivo, directo, dijo ella. Pero estás grabando y hablando de ella. No, pero eso es bien. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Amén. Párese, por favor. Pastor, Diga. ¿nos quedamos aquí entonces o vamos a continuar aquí? Sí, vamos a continuar con... 158 en la página, a la siguiente página. Pablo comentó esta verdad, ahí nos vamos a quedar. Mire, donde dice Pablo comentó. Por ejemplo, yo soy templo de Dios.